Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta mañana. Como cada mañana anunciamos una palabra de vida, una palabra que rompe con todas las mentiras que se han enseñado, que se han constituido como el robo del mundo. Si usted está escuchando este canal por primera vez, a usted le pueden soler escuchar estas palabras como muy pesadas, pero yo los invito a que usted escuche esta programación. Esta programación no está viciada con términos religiosos. Esta programación tiene un compromiso con Dios. El nuevo pacto de Jesucristo, este cuerpo glorioso, tenemos un compromiso de anunciar esta palabra como lo dice la Escritura. Hemos estado hablando de este robo tenaz, grande, el cual hemos explicado bíblicamente que es el diezmo. Pero no obstante, hacer un robo resulta mucho más terrible las consecuencias de tanto el que diezma como el que lo recibe. Porque esto viene contra Cristo. Y en esta mañana vamos a explicar algo mucho más difícil todavía. Vamos a suponer de manera real, no hablando del gentil que somos nosotros, que no tenemos participación en eso, que la tribu de Leví, que es de los hijos de Jacob, estuviese en el presente hoy. Estamos hablando de hijos de Jacob. En aquel entonces, si hoy estuviesen los levitas aquí, ellos no pueden cobrar el diezmo. Estarían contra Dios. Estoy hablando de los levitas. Y es posible que usted me diga en estos momentos, ¿cómo es posible esto? Sí, el robo, la avaricia, ha llegado a términos tan desbordantes que se le ha cegado el entendimiento a la gente. Y estos empresarios de la palabra han vendido una mentira como una verdad. Y el mundo entero se ha inclinado como si estos fueran Dios, sin escudriñar las Escrituras, y le ha comprado todas las mentiras abominables que ellos han vendido. Yo le estoy hablando en un término mucho más grande que lo que están haciendo estos llamados pastores y pastoras que no tienen una cabra, que el Señor lo que usó fue una alegoría. Y de esto no se precipiten, que lo voy a probar también bíblicamente hablando. Si estos hijos de Jacob, hablando de manera específica, esta tribu llamada Leví, estuviese hoy en la actualidad, varias cosas sucederían que no pueden ser. Primero, no pueden dedicarse al sacerdocio. Ya no existe. No pudieran cobrar los diezmos porque el sacerdocio no existe. Y el diezmo se daba por ese sacerdocio. Ellos no pudieran estar en el sacerdocio tampoco porque ellos
es importante que usted escuche todo esto. Ministros asalariados. Ellos lo vamos a probar bíblicamente. Ellos tuvieron que dar su herencia, que era terrenal, para que ellos pudieran recibir un 10%. Ahora, estos empresarios con calificativos tan abominables que creo que la Real Academia no ha tenido todavía una palabra que asiente con ellos. Han tomado una alegoría poniendo al hombre de Dios como un animal. Porque lo que el Señor utilizó fue una alegoría. Y esto eran los profetas. El profeta llevaba la palabra que Dios daba al pueblo para que se alimentase. Lo mismo que hacía el pastor con las ovejas, que lleva las ovejas donde está la comida. Estas alegorías que Dios usó han tomado por la ignorancia de los pueblos. La han tomado estos que han puesto la imagen de Dios como un animal. La han traído y han sacrificado el pueblo a dar un 10%, y estos levitas tuvieron que dar una herencia terrenal. Tuvieron que deshacerse de la porción de la tierra que a ellos les pertenecía. Estos insulpan el lugar de Dios. Esto le llaman animal a la grey de Dios, tomando una alegoría como hecho. No para, como el Señor la usó, para darnos a entender a nosotros la obediencia de la oveja que sigue al que la lleva a comer, como Él usó también los profetas que llevaban su palabra para alimentar el pueblo. El mismo Señor le dijo a ellos en Mateo capítulo 23, me parece que el versículo 37, el mismo Señor le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los profetas que te son enviados. ¿Hasta cuándo quise juntarte como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Estos profetas que Dios enviaba, lo mataban, lo apedreaban. Y esa era su palabra. Si los levitas estuviesen hoy y estuviesen cobrando los diezmos, fueran ladrones, anticristo, y todas estas cosas se le pudieran añadir. No pudieran bajo ningún concepto. Y los levitas no lo harían. No lo harían porque le temen a Dios. Hay que tener una mente bien avara para desafiar la palabra de Dios. Y yo voy a probar bíblicamente que ni aún en este tiempo, siendo levitas de la tribu, de esa tribu, hijo de Jacob, pudieran cobrarlo. Mucho menos el farsante que a usted le predica. Si usted tiene valor para esto, busque su Biblia, lápiz, papel, siéntese ahí tranquilo y verifique estas escrituras. Y si lo dice, no caiga más en eso. Después de una breve pausa le voy a dar detalles de estas cosas. Adelante, señor director. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu... En Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar
para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado, Edinson Refricar, con el teléfono 809-576-2380. Dios de pactos, guardas tus promesas. Bien, amado, vamos a probar bíblicamente lo que yo he estado diciendo. Hay personas que pueden estar heridas porque ya están fanaticados en un concilio, pero si usted revisa las escrituras, usted va a tener dos retos en este mismo momento. ¿Le creo a la palabra de Dios o le creo a lo que dice el que me engaña? Vamos a ver qué dicen las escrituras. Analicemos las escrituras a ver si aún los levitas no pudieran hacerlo ya. Si buscamos Números capítulo 18. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Escuchen bien. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. El pecado lo llevaban ellos. Ellos hacían el sacrificio por el pecado con un animal. Comienza usted a tomar nota de esto y se va a dar cuenta que aún los levitas no pueden ya, ni siquiera sacerdocio tampoco. Si esto existiera, farsantes predicadores de dinero. El pecado está latente en la vida de ustedes, entonces tienen que tomar un animal, porque la sangre de Cristo a ustedes no les sirvió de nada. Ellos tenían este compromiso. Le voy a seguir diciendo para llevarlo al dato del pecado. Y tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Ahí el sumo sacerdote hacía primeramente el sacrificio por los pecados de él, más luego por lo del pueblo. Cristo no había venido. En la actualidad, esta era la función del sacerdocio levítico. Entonces el pecado sigue latente en el mundo. Cristo no ha venido. Y si vino, entonces, ¿qué hizo? Las cosas siguieron iguales. Vamos a ver qué dice entonces las escrituras. Márquelo ahí. Márquelo ahí. Vamos a disfrutar ampliamente esto. Vamos a ver qué dice las escrituras, a ver si esto se corresponde a ese sacerdocio ya. Si buscamos, amado, en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Estamos hablando de un sacerdocio en que los levitas llevaban el pecado al santuario. Dice aquí Colosenses capítulo 2, versículo 13. Hablando de una salvación tan grande que el mundo está cegado de entendimiento. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, que nosotros éramos los incircuncisos. Wow, esto es tremendo. Son informaciones tan fluidas, tan claras, que usted
Si usted se pierde, amado, es porque a usted se le pega la gana ya, ¿no? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Cristo nos perdonó todos los pecados. No es posible cobrar los diezmos, traer este sacerdocio, porque habría la necesidad de buscar un animal. Habría la necesidad de negar la sangre de Cristo. Esto es más que ser un anticristo. Esto es terrible. Yo quiero que todo el mundo comparta estos mensajes, oiga, pague publicidad. Esto es algo grande, una información grande para el mundo. De cobrarlo tendrían que buscar un animal, porque los levitas llevaban el pecado al santuario. Pero aquí dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que nos perdonó todos los pecados. Y yo le pregunto a usted que diezma, o a usted que recibe los diezmos. Estos dos sacerdocios son distintos. En el mensaje anterior se habla de que en Hebreo capítulo 7 del versículo 11 dice que nada perfeccionó la ley y que esto se levantó de un sacerdocio distinto de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a esto. Esto es algo terrible, tremendo, tremendo, hermano. Bien, pues no solamente esto, sino que esto es negar a Cristo de una manera tremenda. Ojalá que uno de estos llamados ministros lo estén escuchando. Es negar a Cristo totalmente. Todos los que han caído en esa práctica deben de caer vivo al Seol, vivo. Es negar a Cristo, negar un perdón tan grande con la sangre del mismo Dios. Miren lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 5. Desde el versículo 17. Este texto lo leen los religiosos, cambian los términos y la gente piensa que son cristianos para la gloria no sé de quién. Eso no es de Cristo, dice aquí la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Vamos a ver cuáles son las cosas viejas que pasaron, porque aquí hay una descripción. Y que todas son hechas nuevas. El sacerdocio anterior, el sacerdote llevaba los pecados del pueblo al santuario y lo de él. Y ahora dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Vamos a ver la descripción de las que son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Está dando un detalle del por qué son nuevas y cuáles son las nuevas. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ellos se les sigue dando el de la acusación porque tienen el sacerdocio levítico. Arrepiéntete, pecador. A nosotros, como Cristo nos perdonó todos los pecados, a nosotros lo que se nos encargó es la palabra de la reconciliación, porque Cristo pagó por el pecado del mundo. Que usted no lo cree, usted entonces es un pecador por su incredulidad, pero Cristo pagó por sus pecados. Esa sangre de Cristo en la cruz pagó por usted.
Dice aquí en el versículo 19, escuche la profundidad, la grandeza de esto para que pueda entender cuán terrible es caer en el sacerdocio levítico. Aún los levitas no pudieran hacerlo. Ellos aman a Dios. Que Dios estaba en Cristo. Esto es tremendo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en esa carne, Él mismo reconciliando. Esa sangre de Dios usted la está negando en el diezmo, en la ofrenda, en ese tipo de actitudes. No tomándola en cuenta a los hombres sus pecados. Pero el ministro sí lo toma en cuenta. El ministro sí. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Dios no le tomó en cuenta al hombre su pecado, pagó por el pecado. Y entonces, en el caso de Luis Pérez, a mí me encargó la palabra de la reconciliación. Yo no tengo que estar acusando a nadie de pecador. ¿Usted sabe cuál es el pecador? El pecador es, y yo se lo he explicado al nuevo pacto de Jesucristo, es un fornicario. Hermano, cuando usted tiene ya conocimiento de esta palabra y usted se relaciona para afuera, o usted rehúsa la obediencia de esta palabra, en Juan 3:18 dice que ya usted está condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Pero más terrible aún, el que está en el nuevo pacto de Jesucristo, que aquí no se esconde nada, es una verdad que fluye como río de agua viva. Y usted va a relacionarse en ese lodo de afuera. El mismo Señor dijo, mira, no le eche las perlas a los cerdos. Hay que recogerlas y usted hay que dejarlo en el lodo con sus cerdos. Esto es algo sustancioso, terrible, en lo que vive el mundo, en una costumbre que es contra Cristo. Vamos a seguir el sacerdocio levítico. Seguimos en Número capítulo 18, ahora en el versículo 3. Dando las instrucciones del pecado y todo este tipo de cosas. Escuchen. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán. Estoy a los levitas, Yo no entiendo, Dios mío, ten misericordia de todos estos ladrones que cobran los diezmos. Oiga, a los levitas lo que le dice. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Ni ellos se podían acercar, hermano. Ellos, estamos hablando de los judíos, Dios. Ellos no se podían acercar, morían. Y esto era con un animal, con la sangre de un animal. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, de todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se acercará a vosotros. Ningún extraño. Y tendré el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Tremendo. Venía la ira, estamos hablando con la sangre de un animal, y venía la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, escuche, esto es tremendo, he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dado a vosotros el don de Jehová.
porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dado a vosotros el don de Jehová, para que sirváis en el ministerio del tabernáculo de reunión. Tremendo esto, hermano. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Hablando de los judíos. Imagínate que sería un gentil si el judío no podía acercarse. Nada más los que estaban encargados de eso. Usted podrá entonces imaginarse un gentil hay cosas tan absurdas que uno comienza a ordenarlas y uno dice, pero Dios mío, oiga, pague publicidad por este mensaje, vamos a expandirlo, porque hay personas que escuchan la voz de Dios. Esto es tremendo todo lo que aquí dice. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo he dado también el cuidado de mi ofrenda. Escuchen bien todo esto. Esto es grave, 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 grave para los que están cobrando todos estos diezmos. Dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo he dado también el cuidado de mi ofrenda. Todas las cosas sagradas de los hijos de Israel le he dado por razón de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservada del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda la expiación por el pecado de ellos, con un animal. Dios mío, esto da ganas hasta de llorar. Con un animal se establecían los diezmos. Y hoy día es el fuerte empresarial de todos estos ladrones. Dios, esto repugna. Voy a leer otra vez 9. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda la ofrenda de ellos, todos los presentes suyos y toda la expiación por el pecado de ellos y por toda la culpa de ellos que se han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Señor Dios, ilumina el entendimiento de la gente. En el santuario lo comerá, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y toda la ofrenda mecida de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en casa comerá de ella. Hablamos del sacrificio de un animal. Cualquier persona con sensibilidad de Dios que haya estado diezmando, en estos momentos puede hasta llorar. Han cambiado la sangre de un animal, la sangre de Cristo por un animal. Esto lastima el alma de cualquier ser humano que crea a su palabra. Del aceite de mosto y de trigo y todo lo más escogido, la primicia de ellos, que presentarán a Jehová para ti, la he dado. La primicia de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Wow. Todo lo limpio en casa comerá de ella. Todo lo consagrado por voto en Israel
será tuyo. Estamos hablando del pago del sacerdocio a los levitas por los animales sacrificados. Dios mío, al menos por lógica, quizás no por fe, por lógica, ¿cómo podemos invalidar la sangre de Cristo? Remontarnos a un tiempo donde Cristo no había venido, donde pagaba un animal, la sangre de un animal por el pecado, por 3 monedas. Por favor, hermano, compartan esto, paguen publicidad. Es necesario que el mundo conozca todo esto. Este es el sacrificio del nuevo pacto para que esta palabra llegue al país entero y más allá. Todo lo que abre matriz de toda carne ofrecerán a Jehová, así hombres como animales será tuyo. Pero hará que se redima el primogénito del hombre, también hará redimir el primogénito de animales, de animal inmundo. De un mes hará efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es el 23 era. Wow. Va el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, los redimirá. Santificados son. La sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Dios santo, Dios santo, Dios santo. Dios santo. Dios mío. 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 ¿Cómo se puede? Por dinero. Cambiar la sangre preciosa de Cristo que nos perdonó para entrar en un sacerdocio donde la sangre de los animales era que pagaba por el hombre. Señor Dios, ten misericordia, Padre. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y con la espaldilla derecha será tuya. Toda la ofrenda elevada de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, la he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Esto es tremendo, esto, Dios. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Escuchen ahora Dios ahora le quita
a los levitas encargados de ellos ocupar el sacerdocio, le quita la porción de tierra que se le había de dar como herencia, porque ellos se iban a dedicar solamente al sacerdocio. Estamos hablando de las personas consagradas que Cristo, que con el nombre de Jehová llamó. Estos ladrones no dan herencia, insulpan el lugar de Dios, toman un sacerdocio contra Cristo. Esto lastima mi alma, hermano, porque el mundo está sumergido en esto, viviendo esto. Escuche, amado, el versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrá heredad. Le quitaron la heredad por el sacerdocio. Ni entre ellos tendrán parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. De las 12 tribus, los levitas no tuvieron heredad. ¿Cuál es la herencia? Yo no sé ni cómo hablarle a estos farsantes. ¿Cuál es la herencia que ustedes dan para servirle a Dios? Porque la herencia en la actualidad es el reino de los cielos. En una vida indestructible. Ustedes están cediendo esta herencia por un sacerdocio terrenal. Esto es terrible. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dos cosas importantes, amado, señalándolo aquí. Este era un sacerdocio donde la paga del pecado era con los animales. Y son tantas las cosas que se pueden enumerar aquí, porque ellos tuvieron que ceder también la tierra que a ellos les pertenecían para que le dieran un 10%. Estos falsos ministros asalariados no dan nada. Insulpan el lugar de Dios. Ponen el pueblo contra Cristo. Negándole una palabra tan poderosa como esta. Que Cristo con su muerte, con esa sangre, no lo hizo por un año. Una sola vez y para siempre. ¿Qué maldad más grande han hecho las religiones al mundo? Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Estamos hablando de los judíos. Los judíos no podían acercarse al tabernáculo de reunión. Qué despiadado,
Qué despiadado, hermano. El diablo es bueno para estos ministros que cobran el diezmo, que insultan el lugar de Dios, adulteran la palabra, instituyen la palabra de ellos por la de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo, amado. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablará a los levitas y le dirá, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Eso hacen ahora los concilios. Los concilios hacen eso. Le dan el 10 de 10 al superintendente del concilio. Y este es un negociazo. Usted se podrá imaginar. Yo estuve bajo el engaño de las asambleas de Dios. En aquel entonces el superintendente era Miguel García. ¿Cuántas asambleas hay? A mí me importa quien se ofenda. Yo agrado a Dios por encima de cualquiera. Usted podrá imaginarse que si hay 1000 iglesias de las asambleas, para poner un número en el país, 500. El 10 de 10 de ese diezmo de 500 iglesias, que no sé cuántos miembros pudieran ser. No sé cuántos miembros pudieran ser. Terrible. No solamente eso. Por esas 500 iglesias en el país, que para ponerle un número, supongamos que fueran 50,000 personas. Imagínense 50,000 personas, 40,000 diezmando, 30,000 diezmando, el 10 de 10. Por esas 50,000 personas que tiene ese concilio, puede ser adventista, evangélico, mormón, no importa lo que fuera. El gobierno le pasa un subsidio. Hay una oficina en el estado que se encarga de enviar esto a la superintendencia de concilio. Es un negocio redondo, inversión, engaño. Inversión, insultar el lugar de Dios. Inversión, cambiar la palabra de Dios por una mentira. Esto es lo que a mí me duele. Yo no deseo ese dinero de afuera. Por si acaso usted está pensando que a mí que vaya a esos departamentos. Dios primero me dio alguito a mí. El hombre que Dios llama no lo tuerce en basura. Esto es deprimente. Hermano, usted sabe cuál era el pacto que tenían esta gente
En aquel entonces los levitas, los que cobraban los diezmos, los Malaquías 3:10, te lo voy a decir. Vamos a buscar, hermano, porque estamos llegando ya a una parte ya final. En Primera de Crónica, en el capítulo 15. Ministro, ladrón, escuche, esto es para usted. Y si usted es lo que diezma, escuche, no diga que usted es cristiano. No diga eso. Y quiero que cada quien que diga que es cristiano, usted le den este mensaje. Escuche lo que dice aquí en Primera de Crónica, capítulo 15. Capítulo 15. De versículo 1 y 2. Hizo también casa para la ciudad de David y arregló en lugar del arca de Dios y levantó una tienda. Era un arca de acacia que había como pacto. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Los levitas eran los que tenían que llevar el arca del pacto de Dios. Una caja de acacia, de madera. En aquel entonces, santificado. Vamos a ver la otra parte. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Estamos hablando de un arca de madera, de acacia, cubierta de oro. En aquel entonces, esa era el arca del pacto, sombra de lo que había de venir. Usted está cambiando lo auténtico por la sombra de lo que había de venir. Ahora vamos a ver el otro pacto que no tiene diezmo, que no tiene levitas y que ya los pecados están perdonados, que no es necesario el sacrificio de los animales, porque como cordero pagó por usted y por mí. Vamos a ver eso ahora. Ahora vamos a buscar, hermano, en Mateo, capítulo 26. Versículo 26 y 27. Aquello, un arca del pacto que llevaban los levitas, los cuales podían cobrar el diezmo porque Dios le quitó su herencia. Ahora no es una caja de acacia. Están invalidando esto que vamos a decir ahora. Y juzgue usted, porque creo que la palabra anticristo le queda hasta pequeña. Son más malos que el diablo. Dice aquí ahora en Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y le bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. El sacrificio del animal, cuando lo mataban, que moría, ahora Dios estaba pagando como un animal por usted y por mí. Y cuando usted se va a ese sacerdocio y usted diezma y usted se mete ahí, usted le está diciendo a ese que dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, que usted prefiere el cuerpo del animal
Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ella todos. Esa copa no es la que el Papa de que padre yo no sé de quién, será del diablo, será en el Papa, lo limpian y echan un viaje, un vino bueno, que no es porquería, ¿no? Y si no lo están viendo, vuelven y echan otra vez, vuelven y la limpian. Salen borrachos muchas veces. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una copa que el Señor en esos momentos la simbolizó como algo tremendo, porque primero le habló del cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias a Dios, diciendo, bebed de ellas todo. ¿Bebieron? Y dice aquí algo burlado, vituperado por los demonios. Dice aquí en el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto no es una religión, lo que ustedes ven en el monitor. Es el único camino, el único término que Cristo nos dejó para salvación. Yo le caigo mal, no me mire, pero venga esta gracia. A mí no me traiga nada. Lo que yo quiero es que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Oiga, qué palabra más grande, cambiada, vituperada. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho derramada para remisión de los pecados. Había un final de los pecados para los que pudieran creer. ¿Cómo es posible que por agradar a estos ladrones fraudulentos, tú vayas a un sacerdocio de animales que ya fue abolido, negando la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esto duele en el alma. Yo quiero que aparte de compartirlo, yo voy a titular antes de salir de aquí este mensaje para que ustedes puedan pagar incluso una publicidad si les es posible. Hemos llegado a la parte final de este día, pero mañana vendremos dispuestos con un mensaje similar a ver si de alguna manera el mundo puede despertar para agradar a Dios. Hasta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Apágalo, José. Dios de pactos, guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos.